Pensando en cómo expresar tus emociones en inglés, vamos a ver un poquito algo de lo vídeo. Comenzamos. Canal and give us a like. No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Que os suscribáis, ¿vale? Que así apoyándonos un poquito nos dais la oportunidad de mejorar el contenido y de subir más vídeos. Bueno, en realidad cuando nos referimos un poco al vocabulario de las emociones y los sentimientos, digamos que el espectro es muy amplio. Por lo tanto, vamos a un poco a distinguir un poquillo lo que serían los atributos o cualidades, es decir, los adjetivos, y por otro lado las típicas palabras que solemos utilizar para referirnos a emociones, es decir, las acciones verbales. ¿Ok? Digamos que uno de los típicos para hablar de los verbos es obviamente el verbo feel, que hace referencia a cómo te sientes. How do you feel? ¿Cómo te encuentras? O how are you feeling? ¿Cómo estás? ¿Ok? El otro gran verbo para utilizar de emociones en inglés es el verbo to be. I am, you are, she is, con algún adjetivo que nos implique un poco la descripción de nuestras emociones. ¿Ok? Más allá del verbo to be y del verbo feel, verbos que suelen hablar un poquito sobre nuestras emociones, suele ser, por ejemplo, del verbo get on well with o get along, que hace referencia a tu manera de ser en el sentido de si te llevas bien con una persona o no. Por ejemplo, I get on well with my father, but I don't get very well with my mom, because my father and I, we are similar to each other. Me llevo mejor con mi padre porque somos más similares, más parecidos el uno al otro. O al revés, I get on better with my mom because my mom is more like me. Alright, my father is absolutely different from me. So, it depends. Alright? Obviamente, más allá de esto, podemos utilizar verbos de gustos e intereses. ¿Cuáles son esos verbos? Like, me gusta, o me cae bien una persona. I love, me encanta, lo mismo, o amo a alguien. I hate, lo odio. I can't stand, no lo aguanto, no lo soporto. Can't stand y hate is mostly the same, es básicamente lo mismo. O I don't mind, no me importa hacer algo o estar con alguien. Por ejemplo, I don't mind helping my friends at the weekends because at the weekends I'm off. No me importa ayudar a mis amigos porque en el fin de semana estoy off, estoy libre. ¿Ok? Más allá de esto, hay una serie de adjetivos, como he dicho, que se pueden utilizar un poco para hablar de tus emociones, sentimientos, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son esos adjetivos? Pues obviamente adjetivos que tengan que ver un poco o bien con tu estado de ánimo, lo que últimamente se utiliza mucho y que se habla mucho en redes sociales, your mood, ¿ok? My mood, mi estado de ánimo, mi humor, o adjetivos que tengan que ver con la personalidad. Los adjetivos en inglés relacionados con tu estado de ánimo o sentimiento suelen ser muchas veces adjetivos que terminan en la terminación ed. Por ejemplo, bored, aburrido, tired, cansado, cansada, surprised, sorprendido, sorprendida, shocked, impactado, impactada, overwhelmed, abrumado, agobiado, agobiado, ¿ok? Stressed, estresado. No son exclusivos de ahí, podemos utilizar adjetivos como por ejemplo busy, ocupado, o por ejemplo adjetivos como por ejemplo important, importante, ¿ok? Si nos referimos un poco a los adjetivos relacionados con la personalidad, el espectro es muy amplio, desde charming, encantador, encantadora, manipulative, manipulador, manipuladora, intelligent, inteligente, hardworking, trabajador, trabajadora, open, abierto, easygoing, fácil de llevarse con él o con ella, popular, popular, famoso, reliable, de confianza. La lista es inmensa, ¿ok? Y como he dicho, existirían una serie de adjetivos, de estructuras que podemos utilizar para expresar un poco nuestros sentimientos. Por ejemplo, I am interested in, estoy interesado, interesada en hacer algo. I am interested in joining the Red Cross, estoy interesado en unirme, en apuntarme a la Cruz Roja. I am good o I am bad at, soy bueno o soy buena o soy mala. I am bad at something, for example, I am good at swimming, but you are bad at driving. Soy bueno nadando, pero tú eres malo conduciendo. Alright? I am keen on o I am fond of. I am keen on o I am fond of se utiliza en inglés siempre cuando te gusta o te apasiona mucho algo. ¿Ok? It's instantly. You say, I am keen on basketball o I am fond of water sports. ¿Ok? Soy apasionado del baloncesto o soy apasionado de los deportes acuáticos. Y hay algunas estructuras en inglés que suelen ir también con el verbo of, con algunos adjetivos bastante interesantes, como por ejemplo, I'm scared of, o I am afraid of, o I am frightened of.
Esto en inglés se utiliza para hablar del sentimiento de miedo, de estar asustado o asustada. I am afraid of spiders. Tengo miedo de las arañas. I'm scared of driving my car. Tengo miedo de conducir mi coche. O I am frightened of you. Estoy asustado, asustada, atemorizada de ti. ¿Okay? El adjetivo proud. Estar orgulloso o orgullosa de alguien. I am proud of my son. Estoy orgulloso de mi hijo. I am proud of my daughter. Estoy orgulloso de mi hija. I am proud of you. Estoy orgulloso de ti. Y así sucesivamente. Y por último, tenemos también la estructura de I am tired. Estoy cansado, estoy cansada de algo. Por ejemplo, I am tired of working. Estoy cansada de trabajar. I am tired of reading newspapers. Estoy cansada de leer periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que, como siempre, el espectro de las emociones y de los sentimientos es muy grande. Estamos aquí simplemente tocándolo un poco. Pero como veis, hace falta, por un lado, dominar el verbo to be, dominar el verbo feel y algunos verbos y algunas expresiones como las que hemos practicado. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, suscribiros al canal, abajo tenéis la descripción. Por favor, consultad nuestras redes sociales siempre que lo deseéis y nos vemos en el siguiente vídeo de Academia Lisboa. Bye.